las terapias alternativas, la espiritualidad, la manifestación es algo increíble, pero si lo combinamos con la ciencia, ahí es en donde cosas increíbles pasan. Y era agosto y había terminado la relación que yo creía que me iba a casar, pero al mes llega la persona con la que vas a construir un imperio y va a hacer justamente todo eso que tanto querías. ¿Realmente crees que una enfermedad o cosas graves que a lo mejor no tienen curación por la parte de la ciencia, cree que se puede curar de otra forma, ¿no? Justo, o sea, cuando le llaman el despertar espiritual, y muchas veces creemos que como tú ya despertaste te crees mejor que los otros, y en realidad eso es una tontería porque todos estamos todo el tiempo creciendo. Oye, ¿y cómo mantener la energía espiritual alta en el caos que tenemos diario? Yo personalmente estoy, y siempre lo he estado, muy en contra de todas estas terapias de psicodélicos. Yo que crecí en Playa del Carmen, pues conocí a 1001 personas que hicieron 1001 tipo de rituales y sesiones que terminaron mal, sino que cuando tú haces tuya tu vida y te das permiso de moldearla, ahí es en donde viene la magia. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Isaac Martínez con Alex Molina y les presentamos a nuestra invitada de hoy. Les cuento que ella es autora bestseller, conferencista y guía espiritual especializada en transformación holística. Desde muy joven vivió inmensa en prácticas energéticas y técnicas como el tapping, que aprendió desde niña y hoy integra en sus enseñanzas. Su filosofía combina espiritualidad, práctica, autoconocimiento y sanación consciente. El día de hoy nos viene a hablar de sus libros que tenemos por aquí. El día de hoy desde Aguascalientes nos acompaña aquí en Elemental Project Carla Barajas. Bienvenida, Carla, hasta que se nos hizo. Era justo lo que iba a decir, hasta que se logró, se manifestó. Se manifestó y se logró, se alineó el universo. Sí, porque no se pudo en México DF, pero en Aguascalientes sí, ¿eh? Ahí, ¿qué tal? Hay que buscar la fortuna, ¿no? La suerte Sí, se busca, no se exacto. No te llega. Pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No, con gusto. Y Oye, me gustaría empezar, bueno, para que nos explicara cómo fue tu primer contacto consciente con la espiritualidad. Ay, mira, fíjate que desde yo muy chiquita, mis papás se dedicaron a esto. Entonces, todos los amigos de mis papás era de que tomaban cursos súper raros con ellos y yo en realidad no conocía a otras personas que no estuvieran en este mundo. O sea, para mí lo normal era la homeopatía, las flores de Bach, las vidas pasadas. O sea, para mí lo normal era esto y hasta que no me caso me doy cuenta que existe otro mundo, ¿no? Y entonces, cuando me caso, empiezo a chocar mucho con mi esposo, porque él viene de muchos médicos y de investigadores, y entonces yo le decía de que me va a doler la cabeza, voy a meditar, y él, tómate un paracetamol, y yo, no, vino el COVID, ¿no? Y yo, amor, hay que meditar, hay que tomarnos esta agüita para... Mi esposo, no, vámonos a vacunar, y yo, ¿cómo crees que nos vamos a...? O sea, de que claro que no nos vamos a vacunar. Mi esposo logró que toda la familia nos vacunáramos. wow. Entonces, o sea, como que gracias a él fue que pude encontrar un punto medio entre, porque yo la verdad es que vengo de una generación en donde muchos de los amigos de mis papás, incluso mi papá, que llevaron toda una vida dedicándose a las terapias holísticas y a las terapias alternativas, la realidad, al menos en mi historia, cuando solamente estás con terapias alternativas, la historia no sale bien. No sale bien. O sea, llega un momento en donde debiste haber ido a urgencias y no fuiste y ya tienes consecuencias de por vida, lamentablemente. Entonces, mi familia, después de haber vivido eso con mi papá y con otros amigos de la familia que fallecieron o que tuvieron consecuencias muy, muy duras en su vida, fue llegar a un punto medio en donde decimos, ok, las terapias alternativas, la espiritualidad, la manifestación es algo increíble, pero si lo combinamos con la ciencia, ahí es en donde cosas increíbles pasan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando tú vas a un hospital, tienen una tecnología que alguien de terapias alternativas nunca va a tener o que al menos le falta, ¿no? O sea, el simple hecho de poder ver tus latidos de tu corazón ya es algo que alguien de terapias alternativas no tiene, ¿no? Entonces, muchas veces el tema es que vamos con un especialista en terapias alternativas esperando que nos dé un diagnóstico, pero las personas de terapias alternativas no están capacitadas para dar un diagnóstico porque eso solamente lo puede hacer un médico o un especialista, ¿no? Pero si tú ya tienes un diagnóstico, puedes ir con alguien de terapias alternativas a que con ese diagnóstico te dé un tratamiento extra aparte del que tú ya estás llevando. Entonces, fue llegar a ese punto.
Pero básicamente estoy en esto porque crecí en esto. Sí. O sea, ¿realmente crees que, por ejemplo, una enfermedad o cosas graves que a lo mejor no tienen curación por la parte de la ciencia, cree que se puede curar de otra forma, ¿no? Creyendo e intentando, pues, no sé si que focalizar o canalizar esa energía para ello, para intentar pues, que se cure, ¿no? De alguna forma. Es que yo creo que hay muchas cosas que aún no logramos conocer de las dos partes y creo que es mucho, o sea, porque yo al inicio, por ejemplo, crecí desde niña, eres como, si algo te duele es por una emoción, si algo te duele es por algo que tú estás creyendo, algo, ¿no? Y entonces, literal, en mi casa era, te duele la cabeza, agarra el libro y revisa qué significa, ¿no? Ya te enfermaste, ya traes tos, agarra el libro de qué significa, ¿no? Y yo crecí con eso y la primera vez que fui a un hospital y me dijeron, todos esos niños tienen cáncer, todos esos bebés tienen cáncer, explícale a su mamá lo que significa, fue como, las cosas no son tan simples como eso, ¿no? Entonces, sí fue como llegar a un punto medio en donde, pues probablemente hay muchas razones y hay cosas que tienen sentido, pero también, pues también hay genética y también hay otras cosas, ¿no? Fíjate que estuvimos hace poco con José Luis Bueno, que fue alumno de Jacobo Greenberg, y también hemos estado con mucha gente de temas espirituales y temas que es de sanación, que se pueden curar a través de creyendo, y al final todo el mundo llega a un punto en el que dice, hay algo que no entendemos, pero en ese punto que no entendemos se consiguen curar, se consiguen cosas maravillosas. Jacobo Greenberg estudió todas estas cosas y él le llamaba la latiz. Cuando consigues que el hemisferio, el este y el oeste, bueno, los dos hemisferios, se sincronicen, llegan a un punto que no todo el mundo llega, pero llega que se llama la latiz, que es cuando todo está como en equilibrio. Y es donde realmente puedes curar tu cuerpo, puedes llegar a esta red neuronal que hay por ahí donde puedes estar en contacto con otras personas, puedes hacer crear cosas, órganos. O sea, es una red que realmente todavía no comprendo, pero me estoy dando cuenta que todo el mundo que está en el mundo del espiritual, como que todos quieren llegar a ese punto. Sí. Algo Sí, así. y aparte explicarle a las personas que no es un segundo de iluminación, o sea, es una vida alineada con muchos hábitos, con muchos tipos de pensamientos, con muchas decisiones, que a veces como que queremos vibrar alto un fin de semana, irnos a un retiro, pero pues al final necesitamos que nuestra vida en general sea lo más balanceada y lo más armoniosa posible, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, ¿y qué momento en tu vida te marcó, fue fundamental para empezar a ayudar a otros con el tema espiritual? Fíjate que desde muy chiquita yo estudié, al inicio estuve en escuelas Montessori y la queja número uno en mi escuela era Carla no hace sus tareas, pero se pone a ayudarle a sus compañeros a hacer su trabajo. Pero el mío no estaba hecho, pero yo me sentaba y lo hacía con mis compañeros, ¿no? Entonces ese era el diario, el regaño que mi mamá tenía. Pero más o menos como en la prepa, es que yo me empiezo a meter mucho en el tema nutricional, pero como que desde otro lugar. O sea, yo desde niña me gustaron todos estos temas y más o menos como en la secundaria prepa empiezo yo a trabajar con diferentes psicólogos, a ayudarlos a hacer sus cursos, ¿no? Entonces yo era de que pues les ayudaba con los temarios, ayudaba a cargar la grabadora, le ponía play, o sea, como mil cosas, pero como que había algo más que a mí me hacía sentido que nadie más estaba tocando, que era esta parte cuando empiezas a tener un cambio de transformación de tu cuerpo, no es nada más el tema de la comida, sino que había más, ¿no? Entonces empiezo yo a meterme por ahí y más o menos cuando estaba en la prepa que me tocaba elegir universidad, a donde yo quería ir era a la Universidad de Barbara Brennan en Estados Unidos. Porque se me hacía impresionante, no sé si saben de su programa, pero son 4 años, en donde 3 años es 100% vas a sanarte tú, y otro año en donde te enseñan el tipo de sanación de Barbara Brennan no es Reiki, es como manos que sanan, manos que curan, así se llama. Y se me hacía súper interesante, Healing Hands, y se me hacía súper interesante, y yo dije, wow, eso está padrísimo, por cosas de la vida no pude ir, pero como que desde ahí me llamaba mucho la atención esta parte de poderlos ayudar y poder conectar, pero pues, o sea, lo bonito es que muchas veces
tu propósito no hace sentido por muchos años, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, a mí me gusta mucho actuar y me gusta mucho platicar y me gusta mucho hacer cosas de arte, pero llegó un momento en donde todo mi proyecto se hizo en todo lo que a Carla le gusta hacer alrededor del proyecto Carla Barajas, ¿no? Que es escribir y dar conferencias, pero también dar clases y hacer 1000 cosas más. Sí. Y está padrísimo eso, ¿no? Del curso, que es como un certificado, un diploma, Es una carrera. una carrera. Wow, de Sí. sanarte, o sea, está increíble eso. Sí. Creo Sí. que sí, que todo el mundo tenemos heridas y eso para el final Sí. Sí. nos afecta para el futuro. Sí. Lo de ella, o sea, se me hacía padrísimo, solo que no sé ahorita, o sea, pero como Bárbara ya falleció, hace poquito tuve un acercamiento con su escuela y pues lamentablemente cuando el fundador muere, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, como que sí dije, bueno, ya no es lo mismo, pero ojalá y siga siendo o mejore o algo, ¿no? Sí, Pero que sí. siga sobre esa línea, ¿no? Ajá. Y que lo que bien comentas, ¿no? Esta parte de de Healing Hands, que es algo que se ha observado desde tiempos bíblicos, que hay muchas citas y referencias que dicen pon tus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? Ujú. Entonces, increíble. Oye, y justamente hablando de este tema de la sanación, ¿tú cómo defines la sanación consciente? Yo creo que, o sea, lo más poderoso que podemos hacer es darnos cuenta de la vida o de lo que está pasando. O sea, porque en el momento en el que tú empiezas a hacerte consciente de esto no me gusta, esto me lastima, esto me dolió, esto no me hace bien, creo que muchas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, pero creo que ahorita, especialmente en temas de sanación, como hay tantas cosas, o sea, por ejemplo, hoy en la mañana estaba dando un curso y les decía a las chavas de que, a ver, díganme díganme qué cosas están logrando ahorita en su negocio y explíquenme por qué lo están logrando. Y todas se la pasaban diciéndome, no, yo estoy logrando esto porque solté mis traumas y sané a mi papá y decían cosas súper rebuscadas. Y yo les decía, no, yo quiero que me digas, estoy teniendo 5 ventas porque estoy trabajando 3 horas, punto. Simple, ¿no? Y entonces ahorita estamos como nosotros mismos confundiéndonos y diciendo que estamos trabajando más y que estamos sanando mucho, cuando que en realidad probablemente no, pero nos hacemos creer que sí, porque ahí ahorita además, o sea, está habiendo un boom de todos estos temas. Entonces, sí, como es bien importante, número uno, ver a quién le estamos dejando su salud, nuestra salud mental, que ahí también es un tema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo ser amante de la espiritualidad y puedo ir con alguien a que me lea el tarot, a que me lea mis arcángeles, a que haga muchas cosas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es buscar ayuda terapéutica que un psicólogo o un psiquiatra me puede dar en un especialista de espiritualidad. O sea, es un tema completamente diferente. Porque ahí, por ejemplo, podemos llegar a, y que lo ha habido, personas que a lo mejor tienen un tema psiquiátrico, de llámale suicidio, llámale muchos temas muy fuertes, que solamente un psiquiatra está capacitado para llevar, ¿no? Entonces, si a ella lo llevas a lo mejor con la señora súper buena de los arcángeles, pues a lo mejor te va a decir, pon más atención, no seas así, Dios te dio la vida y tal, cuando que a lo mejor es un tema de nuestro cerebro que necesitamos corregir, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante como sí abrirle al espacio a todos estos temas que están habiendo ahorita, pero sí ser muy cuidadosos de a quién estamos dejando entrar y viéndonos a nosotros mucho de cómo nos estamos sintiendo, porque también hay mucho charlatán. Sí, sí, así es. Hoy también hablan mucho de algo que es el tapping. Ujú. Me gustaría entenderlo bien esto lo que es, porque ahí estoy un poquito perdido. Mira, el tapping es una técnica de liberación emocional. Es como literal la acupuntura, lo que están hablando aquí al lado ahorita, Sí. pero imagínate que tiene la misma potencia que si tú estuvieras clavando estas agujitas en ciertos puntos, pero sin clavar nada, sin lastimarte, simplemente con tocar ciertos puntos de tu cuerpo. O sea, para explicarte, yo, por ejemplo, he tenido, la primera historia fuerte que yo tuve con tapping fue cuando estaba enfrente de un examen. Siempre he sido como súper estudiosa, pero al mismo tiempo muy nerviosa. Entonces estaba frente a un examen, no sabía nada y dije, ya valí, ¿no? Entonces le dije a la maestra de que puedo salir al baño.
salí y yo estaba en el baño encerrada de que tengo mucho miedo y se me olvidó lo de mi examen y shalala. Regreso, hago el examen, me dan las calificaciones y fui la única de mi salón que sacó 10. Guau. ¿No? O sea, imagínate darle a los niños ese tipo de herramientas para que crean en ellos, para que no se saboteen, para que hagan las cosas desde otro lugar, ¿no? Tengo historias como esas, hasta, por ejemplo, en cierto punto yo daba sesiones de tapping para muchas cosas. Y entonces me acuerdo que mi esposo me dice, oye, mañana tienes una sesión con un gallo. Y yo, ¿con un gallo? Sí, con un gallo, no puede dormir. Y yo como, o sea, yo nunca le he dado sesiones a animales. O sea, esto es una locura. Sí, pero ella, o sea, ella quiso, o sea, está bien. Bueno, ¿cómo te explico que los gallos, o sea, ya ni siquiera me acuerdo cómo es? El caso es que creo que los gallos para poder estar dormidos se acomodan de cierto modo. Empezamos nosotros a hacer el ejercicio, o sea, yo y la mamá del gallo, o sea, la dueña del gallo. Apenas íbamos en la primera ronda de 3 y el gallo ya estaba dormido. Wow. O sea, ¿cómo lo explicas? No lo sé, ¿no? Pero como esos hay 1000 ejemplos que te puedo dar, desde mujeres, por ejemplo, me acuerdo un caso que llegó de una chava que tenía una infección vaginal y que ya había ido con todos los especialistas y no le encontraban nada, o sea, porque siempre es como, ¿ya fuiste con un especialista? Sí, ya fui y nadie me resuelve nada, no entienden qué está pasando. Encontramos el tema, hizo el ejercicio y se acabó, o sea, se acabó el problema, ¿no? Desde cosas físicas que de repente alguien tiene hasta temas emocionales, como por ejemplo un trauma, una pérdida familiar, terminaste con tu ex, estás muy nervioso, estás muy asustado, y lo padre es que es una técnica que cualquier persona puede aprender y tardas 6 minutos haciéndolo, 10 minutos haciéndolo y no necesitas nada más que tus manos. ¿Y esa técnica hay que repetirla muchas veces al día o a la semana o cuántas veces hay que hacerlo? Depende el tema. Por ejemplo, alguien que es muy común, alguien que quiere aumentar sus ingresos, por ejemplo. Tengo un ejercicio en YouTube que es especial para aumentar tus ingresos. Entonces, lo ideal es que hagas ese ejercicio todos los días en la mañana por un mes y veas qué pasa contigo, ¿no? O, por ejemplo, hay uno que también tengo que es para manifestar el trabajo de tus sueños. Entonces, haces tu ejercicio de tapping, te tardas, no sé, 8 o 10 minutos y lo haces todos los días o dependiendo de lo que tú quieras hacer. Hay personas que quieren aprender inglés, entonces en la mañana hacen uno y en la tarde otro, o hacen los dos seguidos. Ahora sí que dependiendo de lo que cada persona quiera. ¿Y siempre te tocan la cara o te tocan Son diferentes partes del diferentes cuerpo? puntos. Mira, por ejemplo, ponemos nuestras manos así y giramos las palmas para el lado que tú quieras y empezamos a tapear de esta manera. O sea, esto tapea con esto. Y ese es el primer punto, que ese es el karate chop. Así se llama. Y ya después son diferentes puntos entre nuestra cara, entre nuestro cuerpo y la cabeza. O sea, es súper rápido, es súper simple y la verdad es que tiene muy, muy buenos resultados. ¿Y qué es lo que hay, por ejemplo, en estos puntos? ¿Como un poder energético interno que tenemos? Lo que pasa con el tapping es que se trabaja entre PNL, Ajá. que es programación neurolingüística, y aparte se mueven diferentes meridianos, que también hay un movimiento de energía. Entonces esta mezcla, son 3 rondas normalmente. Entonces primero vamos trabajando con el inconsciente y vamos diciendo frases como en negativo, ¿no? Por ejemplo, no puedo encontrar un trabajo y no me siento listo para un trabajo y nunca voy a encontrar el trabajo de mis sueños. La segunda ronda normalmente es como, ¿qué tal que sí puedo? ¿Qué tal que sí las cosas pueden cambiar? Y la última ronda ya es en súper positivo, ¿no? Las cosas a mí se me dan y yo soy súper bendecida y soy súper abundante. Normalmente así son las secuencias. Sí. Vale, justo te iba a decir eso, ¿no? Que la PNL, que es como un anclaje al final, ¿no? Que te pone para asimilarlo a algo Sí. y al final, pues, que pues, manifestarlo, ¿no? Realmente. Sí. Oye, ¿de dónde es el tapping? ¿Dónde tiene sus orígenes? Fíjate que es una historia larga, pero era primero de una persona, esa persona lo
lo mejoró, lo cambió, lo hizo más simple, porque al inicio el tapping era como muy largo y mucho show. Yo me acuerdo que al inicio, cuando mi papá lo empezó a estudiar, era en los dedos y en 1000 puntos. Y Gary Craig lo que hace es como aterrizarlo de una manera más simple y más sencilla. Y justo, por ejemplo, mi papá estudió con Gary. Okay. Entonces, o sea, me acuerdo que a mi papá le llegaban sus manuales en inglés y tenía su traductor. O sea, cuando sí, pues, oye, su no había diccionario, Google, ¿no? ¿no? Ajá. Y me acuerdo que de hecho los primeros manuales y los primeros ejercicios que estaban rodando por México eran traducciones de mi papá. Wow. Que la gente lo compraba y lo imprimía y lo revendía a las demás personas, sí. Puedes ver, mira, hasta eso. Sí. Oye, ¿cuál es tu técnica favorita para manifestar? Ay, yo creo el vision board es algo que me encanta, pero no por recortar y pegar, sino que para que tú puedas hacer un vision board necesitas forzarte a tener mucha claridad. Porque, por ejemplo, no es que pongas una camioneta, es qué camioneta es, de qué color. Y para que tú puedas saber qué camioneta es, pues vas a ver todas y las manejas todas. Y ves si cabe tu termo, si cabe tu bolsa, si cabe en tu cochera. Y entonces ya para cuando tú dices es esa en tal color, tú ya hiciste un recorrido y mentalmente ya sabes cuánto cuesta, ya empezaste a ver qué tiene que pasar en tu carrera para que eso suceda, sabes en cuánto tiempo te la entregarían, sabes muchas cosas y entonces llegamos a este punto final. Porque el tema es que para que una persona pueda manifestar es entender que necesita pasar por un proceso de claridad. Y normalmente como adultos no nos sentimos bien pasando por procesos de claridad, porque queremos actuar como que sabemos perfectamente todo, como que tenemos todo resuelto, y la realidad es que no, todo el tiempo todos estamos en procesos de claridad, porque estamos entre lo que estamos viviendo hoy y lo siguiente que todavía no sabemos que queremos. Entonces lo que hace el Vision Board es como presionarnos para que elijamos a dónde quieres viajar, qué quieres, cómo te quieres ver, para entonces ponerlo en una imagen y estarlo viendo todos los días. O sea, de Vision Board, híjole, hay 1000 historias que te puedo contar, de cosas que, o sea, imagínate, me acuerdo de una vez que yo dije, quiero una secadora de que lavadora y aparte la secadora, ¿no? Y lo puse y ahí quedó. Y de repente pasan los meses, un día me dice mi esposo, vamos a comprar una, y yo, no lo sé. Llegamos a una tienda, elegimos la que tenían entrega inmediata y aparte tenía un descuento. Y cuando llega a la casa me doy cuenta que la que trajeron, que era pieza única, era la que yo había puesto en el Vision Board. Pero yo ya no me acordaba que había puesto una así. Y como esas, 1000 cosas. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, para las casas en donde vivimos, como nosotros hacemos home office, nuestra casa es súper importante para nosotros. Súper, súper, súper importante. Porque estamos ahí todo el día. Y si nos sentimos cómodos e inspirados en nuestra casa, pues sentimos que podemos crecer todavía más, ¿no? Pero justo por eso, y aparte mi papá hizo cosas de Feng Shui y hacía 1000 cosas con las casas y con la energía de las casas, es un terror buscar una casa conmigo, porque es como, eso está mal, eso debería de estar al revés, o sea, el número está mal, tiene muchas grietas, o sea, sí. Horrible, horror, ¿no? Sí. Pero cuando vivíamos en Guadalajara y nos íbamos a mudar a Ciudad de México, nosotros dijimos, si nosotros tenemos que mudarnos a Ciudad de México, y de verdad va para allá esto, lo que queremos es esto, ¿no? Y dijimos, queremos una casa con tantos metros, que esté en el bosque, o sea, que esté en la naturaleza, pero en Ciudad de México, y queremos que nos acepten a los 3 perros gigantes que tenemos, y que firmemos ahorita, pero que nos dejen entrar 3 meses después, o sea, mil cosas. Estaba larga la lista. Muy larga. Vimos una casa, y ya. La única casa que vimos fue la que cumplía con absolutamente todo lo que estábamos pidiendo. Y entonces ahí es donde entiendes que puedes pedir, pero muchas veces nos conformamos con lo primero que llega porque se nos olvida que podemos pedir, ¿no? Entonces sí es como bien importante entender que puedes elegir tu pareja, tu familia, tus relaciones personales, tu relación contigo mismo, tu relación con tu cuerpo, porque muchas veces nos quedamos con lo primero que vivimos y creemos que eso está y eso es y ya, ¿no? Cuando que en realidad, pues no sé, por ejemplo, si no te llevas bien con tu familia, la realidad es que puedes crear una nueva familia.
puedes encontrar otras tías que son las mamás de tus mejores amigos, que son increíbles y que te la vas a pasar increíble y que las navidades van a ser inolvidables, y no necesariamente te tienes que quedar con tus tías de sangre que te la hacen pasar espantoso, ¿no? Sí. Pero ese es el punto y esa es la parte importante de la manifestación, no como este punto de que, ay, mágicamente las cosas van a llegar, ¿no? Sino que cuando tú haces tuya tu vida y te das permiso de moldearla, ahí es en donde viene la magia, porque muchas veces como que ya hay muchas cosas preestablecidas, como por ejemplo las bodas, ¿no? Las bodas como son hoy es una cosa terrible, porque gastas un montón de dinero, dura un día, es una fiesta para todo el mundo menos para ti, pero cuando ese evento lo haces tuyo y tú te sientes contenta de la ceremonia que vas a hacer y tú te sientes feliz de las personas que elegiste y si van a comer pizza o KFC o tu comida favorita, ahí es en donde has sentido y no para caerle bien a los demás, ahí es en donde tu vida es tuya y entonces te sientes tan bien y te sientes tan abundante que entonces todo empieza a fluir, a diferencia de que solamente haces lo que se supone que tienes que hacer. Oye, porque hay personas que lo hacen en teoría todo bien a la hora de manifestar y aún así no lo logran. Ay, yo creo, es que son muchas cosas, pero por ejemplo, una es que tú puedes decir que quieres muchas cosas, pero si tú por dentro no crees que está bien que lo recibas, o sea que, por ejemplo, hoy en la mañana platicaba en el curso que les decía, ¿qué tal si para que tú puedas, qué tal que si las nuevas creencias que tú deberías de tener de abundancia te hacen perder la relación que tienes con tus papás? O sea, ¿qué tal que si ahora tú eres el rico que ellos tanto critican y ahora ya no hay una relación con ellos? Y muchas veces eso no lo hacemos de manera consciente. Claro que cuando tú lo pones sobre la mesa, muchas cosas pueden pasar y puedes armar un plan y puedes hablar con ellos o puedes ir con un especialista y te puede decir, a lo mejor y si van a perder comunicación 3 años y después van a arreglar las cosas y pueden tomar terapia familiar y entonces las cosas se platican y ahí está. Pero muchas veces tenemos miedo de poner las cosas sobre la mesa y lo ignoramos y nos hacemos creer que no va a pasar nada y que, ¿sabes? Pero en realidad tú sabes que eso va a pasar muy inconscientemente y entonces lo que hacemos es todo lo posible porque mi proyecto no explote de la manera que podría explotar y no tener los resultados justo para evitarnos de todo eso. Sí, he escuchado, por ejemplo, el tema de que la vasija tiene que estar lista. O sea, la vasija somos nosotros, el receptor, y que justamente muchas veces pues no te va a caer, como bien dices, a lo mejor el $1,000,000 porque quizás no estás listo y en lugar de hacerte un bien, te das un mal. Entonces el universo dice, párale tantito, primero prepárate y luego lo vemos, ¿no? Exactamente. No, y también, como han dicho, de falta de claridad muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero lo más típico que escucho yo es, quiero ser millonario, pero nadie dice, no, para ser millonario, quiero montar una empresa, quiero que la empresa sea de inteligencia artificial, quiero hacer esto, voy a prestar estos servicios a este tipo de clientes y trabajar en ello sobre todo, ¿no? Quiero Y, trabajar más claro, para poder ser. que luego también lo quieren ser, si trabajando 2 o 3 horas, ¿no? Pues no es Sí. suficiente, ¿no? Para llegar a ese objetivo. Y que incluso si tú hoy me dices lo que yo quiero ganar es $1,000,000 al mes, eso sigue estando frío. Eso no tiene alma. Claro. Pero es muy diferente a que tú digas, mi sueño es tener una cabaña en los Alpes y en la mañana voy a hacer esto y en media tarde voy a hacer esto y en la comida voy a comer esto y voy a vivir con tantas personas y mi dinero se va a ir a, no sé, un refugio de perritos o voy a tener un zoológico o lo que sea, pero hasta que tú no sientes, o sea, porque el tema no es el dinero, es lo que va a cambiar, o sea, o lo que vas a intercambiar por ese dinero, pero como nos sentimos tan ajenos, no nos emociona. O sea, es muy diferente que tú ahorita me digas, vamos a hacer esto y nos van a dar tanto dinero, a que nos digan, vamos a hacer esto y te van a dar el viaje de tus sueños. La emoción, la pasión, la determinación, o sea, el enfoque que vamos a tener es muy diferente a lo que tendríamos con una cifra que en realidad no nos emociona. Y aquí el tema es que la gran mayoría de personas en enero lo que hace es decir, quiero bajar de peso, quiero tener más salud, quiero que me vaya mejor, quiero una pareja, pero ese es el mismo copy-paste que todo mundo dice de las metas que todo mundo cree que tiene, cuando que en realidad no, o sea, tanta gente que dice, yo quiero una casa con alberca,
¿Qué tal que si hay cosas más emocionantes para ti? ¿Qué tal que si te gusta el pádel? ¿Qué tal que si te gusta pintar? ¿Qué tal que si te gusta hacer murales? O sea, hay muchas cosas que te pueden gustar más que una casa con alberca. O sea, si no te gusta estar todo el día en una agua con cloro, probablemente hay cosas más interesantes. Puedes tener una casa con un cenote. O sea, hay cosas padrísimas que podemos tener, pero nos quedamos porque somos muy flojos para soñar y no nos estamos motivando para estar buscando qué más queremos, porque creemos que mágicamente las cosas van a pasar. Pero cuando nosotros estamos accionando y acercándonos a situaciones constantemente, empiezas a decir, wow, no sabía que hay casas con un cenote, porque ya conociste una amiga que tiene una casa con un cenote y ya lo viviste y se te hizo increíble y ahora quieres eso. Pero eso, el poderte acercar a ese tipo de situaciones, es lo que nos ayuda a poder construir la vida de nuestros sueños. Pero muchas veces, cuando vemos a otros que tienen cosas padres, sentimos mucha envidia. Y no, o sea, no sabemos sentirnos contentos por las bendiciones que otros tienen, entendiendo que si nos sentimos contentos por las bendiciones que otros tienen, nos van a llegar muchas cosas también a nosotros, ¿no? Sí, también por ahí he escuchado, ¿no? De repente hay frases que tenemos que evitar y quitar de nuestro vocabulario, por el no puedo, el no tengo, el tal, ¿no? Porque escuché que el universo no, a veces no discierne lo que tú pides y lo que tú manifiestas es lo que probablemente te vaya a llegar. Entonces, aguas con cómo habla también uno o cómo piensa uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasó que hubo un año que yo decía, yo quiero una camioneta como la de mi esposo, ¿no? Y yo lo tenía en mi vision board y tenía esta camioneta con los interiores, o sea, yo tenía todo clarísimo, porque aparte ya la había manejado, la conocía, todo perfecto. Total, que nos casamos y al día siguiente que nos casamos, él estaba dormido, mi papá se sentía mal, agarro la camioneta, me subo al segundo piso en Playa del Carmen, porque ya vivíamos, y tengo un accidente con un camión de pasajeros muy grande, ¿no? O sea, literal terminó arrollándome horrible. Y todo el proceso en donde la camioneta estaba en la agencia y le estaban cambiándole todo lo que le tuvieron que cambiar, cada que yo iba a la agencia a hacer algún pago o a ver cómo iba, toda la gente me decía, felicidades por tu nueva camioneta. Y yo decía, claro, yo pedí una camioneta nueva, le cambiaron 3 puertas a la camioneta y un montón de cosas, es una camioneta nueva, pero yo no especifiqué cómo. Yo dije quiero una camioneta nueva, yo no dije quiero que me vaya muy bien para que pueda comprar mi camioneta de contado o a crédito o como sea, simplemente dije quiero una camioneta nueva y pues sí me salió, pero no va así, ¿no? O sea, es bien importante especificar cómo es, porque es muy diferente, quiero una cantidad de dinero inesperada y que te llegue una herencia, a que de repente tu negocio le vaya súper bien y entonces tengas muchas ventas. Sí. Oye, bueno. Sí, pero yo quería saber cuál ha sido tu manifestación menos inesperada. O sea, que no esperaba realmente y se te cumplió diciendo, wow, no esperaba conseguir esto. O sí, lo esperaba, pero pensaba que iba a ser a mucho más largo plazo. Ay, mira, a mí me pasó que yo estaba en una relación de pareja en donde yo estaba con él y yo decía, claro, vamos a hacer muchas cosas juntos y vamos a trabajar juntos y vamos a crecer. Y entonces él tenía una empresa y yo decía, yo voy a estudiar esto para que podamos hacer, o sea, yo como queriendo que trabajáramos juntos, ¿no? O sea, como crecer un imperio en pareja. Y me acuerdo que tenía un vision board y en mi vision board tenía eso, o sea, trabajar en pareja, mudarnos, un anillo de compromiso, o sea, yo tenía tantas cosas súper claras y ya teníamos 2 años en la relación. El caso es que terminamos y al mes de que yo termino esa relación, literal llega mi esposo, me manda un mensaje de Instagram así de que, hola, vi que fuiste a tal gimnasio, me interesa, me puedes dar más información, tal, y yo, sí, claro. O sea, de cuando nos conocimos, a los 3 meses ya vivíamos juntos. Wow. Y de ahí 2 meses más ya estábamos comprometidos. Y desde la semana 1 ya trabajábamos juntos, que nos habíamos conocido. ¿Con tu esposo Con actual? mi esposo. Y entonces yo estaba pidiendo cosas que claramente no iba a venir de esa relación,
pero a veces el universo nos dice, a ver, por ahí no es, nos mueve y a lo mejor yo decía, pero ¿cómo esto? Si yo, no sé, imagínate, yo en enero había puesto eso en un vision board y era agosto y había terminado la relación que yo creía que me iba a casar. Entonces es como que te pasa, pero al mes llega la persona con la que vas a construir un imperio y va a hacer justamente todo eso que tanto querías, ¿no? Entonces, muchas veces pedimos y somos tan metiches que queremos meternos en cómo el universo nos lo va a dar. Y eso muchas veces no nos corresponde. O sea, yo lo que puedo hacer es tener claridad y hacer lo que sea que yo necesito hacer, pero hay maneras impresionantes que al final pueden llegar de maneras inesperadas. ¿Qué tiempo llevas ya con tu esposo? Ya vamos a cumplir, nos conocimos en el 2019. 6 años ya. Sí. Muy bien, buen tiempo. Y justo cuando nos fuimos a vivir juntos, a la semana fue pandemia. Entonces tuvimos tiempo de conocernos. Joder, no veas, ¿eh? Eso ya, ese año fue como por 5. Sí, exactamente. Sí. Sí. Oye, ¿has tenido alguna vez crisis espirituales profundas? Sí. Y si es así, ¿cómo lo superaste? ¿Qué pasó? Ay, mira, cuando enferma mi papá, yo tenía mi proyecto Carla Barajas. Ya teníamos muchos alumnos en la escuela, ya teníamos muchos seguidores, teníamos muchas personas que confiaban en el proyecto. Y en el momento en el que yo veo que mi papá enferma por completo, yo entro como en un cuestionamiento de, a ver, ¿quién te enseñó todo está así? Porque él tuvo un accidente cerebrovascular, dejó de caminar, de hablar, de moverse, o sea, su calidad de vida se fue por completo, dejó de pensar, dejó de hacer muchas cosas. Y yo dije, lo que te enseñó a él lo llevó a eso. ¿Realmente tú quieres que a más personas les pase esto? Y fue como no. Pero al mismo tiempo, ¿cómo, sabes? ¿Cómo frenas todo y cómo lo transformas por completo para que entonces sea un proyecto tuyo? Y aparte desde ahí entendí que si bien yo tenía un camino espiritual que ya había recorrido, también me di cuenta que creía en las mismas cosas que mis papás creían y no necesariamente tenemos que creer en las mismas cosas. Entonces sí fue como decir, a ver, pues no creo en lo mismo, voy a elegir otro rumbo de mi proyecto, no solamente para cuidarte a ti, sino para cuidarme a mí, porque hay muchas cosas que a mí no me hacen sentido, y fue como justamente como un año de volver a repensar absolutamente todo mi proyecto, porque cuando tienes una marca personal, tú eres la marca, y lo que tú crees es lo que al final vas a salir a vender, pero cuando tú ya estás dudando de lo que es tu proyecto, es como, entonces, ¿quién soy? ¿Qué creo? Y fue algo que nunca antes me había cuestionado, pero sí fue como, o sea, hoy que ya pasó todo ese torbellino, sí es como qué padre, porque me llevó a un lugar diferente que muchas personas no se atreven a llegar porque normalmente no cuestionamos más allá. O sea, por ejemplo, no sé, vamos a un curso de registros akáshicos y nos dicen, es esto, por esto y por esto. Y todo el mundo decimos que sí. ¿Y qué tal que si no? ¿Pero por qué? Pero explícame, ¿pero de dónde sacaste ese número? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Y siento que es importante porque por eso es que la ciencia ha llegado a donde está, porque se cuestionan muchas cosas y muchas veces en este tipo de temas es como incómodo cuestionar y poner a prueba muchas cosas, ¿no? Cuando que quienes lo han hecho han tenido muy buenos resultados. Sí. ¿Y cómo consigue lidiar con estas voces internas que tenemos y que realmente consiguen frenar nuestro progreso espiritual? O sea, no sé si la voz interna llamarla ego, podría ser que sí. Algo que yo tengo la fortuna es que tengo un círculo cercano muy, ahora sí que muy armonioso y muy amoroso, ¿no? Tengo muchos amigos, tengo mucha familia cercana con quienes puedo llegar y sentarme y platicar y decir las cosas como son, ¿no? Entonces, a mí personalmente, porque siento que hay un punto en donde ya no sabes si te estás saboteando, si ya es un tema de salud mental, si tienes que ir con un especialista. Entonces, a mí el poder expresar lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando es una de las mejores bendiciones que he tenido. Entonces, el poder ir diciendo cómo me voy sintiendo en el día a día, a mí me ha ayudado a entender que siempre para todo lo que sentimos hay una solución. Y siempre hay alguien que su trabajo es ayudarte a que te sientas mejor con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi sueño es ser speaker,
y no sé ser speaker, hay alguien que te va a enseñar a que sientas confianza de eso. Si tu sueño es hablar inglés y te da miedo, hay alguien que te va a enseñar a hablar inglés y te sientas cómodo, ¿no? Entonces, justo eso, entender que para todo hay una solución, es como muy alivianador. Oye, y creo que también una parte importante de la espiritualidad pues es cuidar el cuerpo, el templo, ¿no? Entonces, ¿qué papel consideras que juega el cuidado del cuerpo, de nuestra salud? Justo ahorita estoy escribiendo un libro en donde hablo de que para que tú puedas tener una vida abundante, necesitas cuidar a tu cuerpo. O sea, porque no se puede, ¿no? Sí. Y justo el tema es que ahorita, con tal de caer en más capas de la espiritualidad, que no necesariamente es espiritualidad, estamos llegando a poner en riesgo a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente estoy, y siempre lo he estado, muy en contra de todas estas terapias, ¿cómo se le llaman? De psicodélicos, por ejemplo. Yo que crecí en Playa del Carmen, pues conocí a 1001 personas que hicieron 1001 tipo de rituales y sesiones que terminaron mal y que grandes talentos de México que tenían grandes empresas, portada Forbes, que su carrera se fue muy lejos porque hicieron algún tema de psicodélicos, ¿no? Hongos o cosas así. Entonces, siento que es bien importante conocer la línea de en qué punto sí de verdad es algo de bienestar para nosotros y qué punto ya es nosotros le llamamos como encebolle, ¿no? Que en realidad crees que estás encontrando la respuesta, pero solamente tú mismo te estás dando más vueltas y no estás solucionando absolutamente nada. Entonces, creo que para cada persona es muy diferente, pero por ejemplo, yo podría decir, es que mi cuerpo y mi forma de amarme es comiendo azúcar y sal a más no poder. Sí, pero cuando tengas hipertensión, tu cuerpo no va a decir lo mismo y tus análisis no van a decir lo mismo. Entonces, sí es como empezar a entender que, por ejemplo, para mí, el amarme es prestarme atención y es dedicarme tiempo. Y dependiendo de las elecciones que yo voy a tomar de mis alimentos, de mi ejercicio, es entre más tiempo y dedicación y calidad tiene, probablemente más amor tiene, ¿no? Y entonces ahí es en donde hace más sentido ciertos tipos de alimentos y demás, pero sí siento que es bien importante, nuevamente, como tomarnos de especialistas para hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve migraña muchos años y fui con muchos especialistas y nadie me sabía decir nada, ni los de la ciencia ni los de las terapias alternativas, y un día fui con una neuróloga muy buena y me vio y me dijo, es esto, toma, llévate este medicamento, llévate estas pastillas, y fue tan, ¿no? O sea, como que siento que hay veces que nos vamos por temas muy largos, cuando que a lo mejor es un tema de que no estaba durmiendo bien, y era eso, ¿no? Sí. ¿Y cuál dirías que es el enemigo silencioso más grande que hay en los procesos de transformación? Siento que podría ser encontrar personas que creen que están más preparadas de lo que en realidad están. O sea, que a lo mejor tú llegues con, no sé, alguien que se cree que es especialista en biodescodificación, pero que en realidad solamente leyó un libro y no tiene una certificación, ¿no? O sea, como que sí siento que como hay tanta información ahorita, intentar no caer en personas que solamente vieron un video o varios videos en TikTok y ya de ahí te están platicando lo que sea que te estén platicando. Sí, hay muchos falsos gurús ahora, ¿no? Muchos Sí. expertos que literal han trabajado 2 o 3 semanas en algo, han aprendido lo más básico y ya dicen que son expertos por tal de vender, ¿no? Y especialmente en cuidarnos mucho de las personas que nos dicen que ellos nos van a curar. Porque ni siquiera un mismo médico te dice que él te va a curar. Él te va a dar un tratamiento y tú vas a seguir ese tratamiento y entonces tú mismo te vas a curar. Pero cuando tú encuentras a una persona que te dice que con una solución rápida y fácil vas a solucionar todos tus problemas, para lo que sea, la realidad es que no es cierto. O sea, es un charlatán para donde sea que lo veas. Sí. Oye, para cerrar un poquito esta parte del cuidado del cuerpo, bueno, ahorita estás descalza, digamos, haciendo un poquito earthing, ¿no? Pero ¿qué otras cosas recomiendas para el cuerpo? El sol, earthing, ¿qué frecuentas hacer?
Bueno, yo suelo estar descalza cuando doy conferencias o cuando doy alguna clase o alguna podcast o estoy grabando. Porque desde niña siempre me quité los zapatos y si yo traigo zapatos no me puedo concentrar. Wow. Entonces, es un tema mío que cuando justo empecé a dar conferencias, todo el mundo me quería poner tacones y yo les dije, no, o sea, no, o sea, voy a estar pensando en que no estoy cómoda, prefiero, o sea, y justo ese es un punto al que quería llegar. Creo que cuando nosotros le damos el mejor ambiente a nuestro cuerpo, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté aquí con una falda que me aprieta y que estoy intentando acomodarme y con que no he comido porque, no sé, traigo una dieta de agua horrible y entonces, y traigo un peinado que me está lastimando, mi ser no va a dar lo mejor de él porque no está en el mejor ambiente que puede estar. Entonces, yo lo que hago es poder encontrar un punto medio en donde mi cuerpo se vea y se sienta bien, pero que al mismo tiempo lo esté honrando y lo esté cuidando, ¿no? Y no llegar como a ese punto, o sea, donde, por ejemplo, en el tema de las mujeres muchas veces está muy normalizado, que usan tantas ropas y tantas cosas que les saca sangre, que es súper incómodo, pero en realidad desde ahí no viene el verdadero amor a tu cuerpo. O sea, yo creo que hay buenas telas, hay buenas cosas que podemos elegir todos los días y cuando nosotros estamos bien y en paz, es ahí donde podemos brillar y podemos sentirnos realmente nuestra mejor versión. Sí, muy bien. Oye, ¿y qué opinas del llamado ego espiritual? Ay, es que es un gran tema. Es que fíjate que o sea, conforme fui encontrándome con otros creadores de contenido de estos temas, normalmente se hablan cosas como no y yo y después de mi despertar y no sé qué. Y como que yo decía, es que no hace sentido porque no tenemos un solo despertar, tenemos muchas tomas de conciencia a lo largo de toda nuestra vida y no es como que tienes una que te cambia. Y muchas veces creemos que como tú ya despertaste te crees mejor que los otros y en realidad eso es una tontería porque todos estamos todo el tiempo creciendo y pues no hace sentido. Entonces sí como que me cae un poquito gordos cuando justo, o sea, cuando le llaman el despertar espiritual y como que se creen mejor y se creen mejor porque comen o no comen tales cosas y van o no van a tales lugares, o sea, como que no me hace, siento que es otra parte del encebolle que hay. Sí. Oye, y exactamente, ¿tú qué opinas? O sea, este despertar, ¿crees que todo el mundo lo tiene que producir? No, o sea, es que yo sí creo que hay un despertar que es un poquito más grande, que es cuando eres consciente de todo, cuando realmente muchos hilos que te apasionan o que te gustan o que tu vida quiere encaminar por ese estilo, realmente todo cobra sentido. Y como que ahí siente un poquito que despierta un poquito más de todos los despertares que tienes. ¿No crees realmente que si hay uno como que te destaca, como que te hace cambiar todo, replantearte toda la existencia o lo que sea lo que te enfoques? Ay, es que no lo sé, o sea, porque probablemente, no sé, por ejemplo, la pandemia pudo haber sido para muchos Efectivamente. ese gran despertar, pero pues aún no nos hemos muerto, ¿no? Entonces no sabemos qué más hay para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé, o sea, como que, y aparte siento que eso de alguna manera nos hace un poco flojos en sentir, no, pues tengo que esperar a que algo pase y entonces yo no soy responsable de mi propio crecimiento y mi propio desarrollo como ser humano, ¿no? Totalmente, sí. Oye, hablando del encebolle, ¿no? Para las personas que quieren hacer un cambio a través de estos tipos de técnicas de manifestación, ¿cuánto tiempo pueden ver un cambio realmente, un cambio interno? Ay, es que dependiendo, porque cada persona es Sí. completamente diferente, pero la realidad es que cuando tú empiezas a trabajar contigo, solo hay mejor y mejor y mejor y mejor y, o sea, no es como que te va a lastimar o algo malo va a pasar, ¿no? Pero lo que sí es real es que cuando tú empiezas a invertir en ti y empiezas a cuidar lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, o sea, todo, sí hay un gran cambio, pero sí toma un poquito más de tiempo. O sea, yo creería que a lo mejor unos 2 años de que la persona está enfocada y enfocada y enfocada, ahí está. Por ejemplo, hay un amigo que tiene una frase que se me hace muy interesante, que dice, las personas creen que te empezó a ir bien después de 10 años, o sea, que tuviste suerte después de 10 años que estás trabajando intenso, ¿no? Y en realidad, pues probablemente
probablemente sí, pero para que no se sientan desmotivados vamos a decir que 2 años. 2 años, muy bien. Oye, si un creyente escéptico te retara, ¿qué herramienta espiritual le mostrarías primero? La manifestación. Sí, es que hay cosas que me han pasado o sea, no hay manera. O sea, no, por ejemplo, era inicio de año y yo le dije, tenía la gira de mi segundo libro. Y estábamos en las oficinas de MBS, de Radio MBS, y ahí mismo está EXA y están varios. Sí. Entonces yo estaba por entrar no me acuerdo si con Tamara o con Ingrid Coronado. El caso es que yo estaba ahí y para poder entrar, iba a ir al baño antes de entrar a la entrevista. Entonces de camino al baño me detiene alguien y me dice, ay Carlita, yo te sigo desde hace mucho. Yo no sabía quién era. No, y muchas felicidades, ta, 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 ta. Ah, perfecto. Y muchas felicidades. Y yo, ¿y qué haces aquí o qué quieres, no? Y yo, es que yo quiero venir a EXA con Jordi. Y me dijo, ay, muchas felicidades, pues dile a los productores, ¿no? Y yo dije, qué payaso, ¿no? Pensé que me iba a ayudar, pensé que por qué me estabas preguntando si pensé que me ibas a ayudar. Total, me despido, tal. Terminando ese evento, al día me mandan un mensaje, me hablan de la producción de Jordi para invitarme a su programa de televisión. Su programa de televisión es otro mundo, punto y aparte que el radio, ¿no? Sí. O sea, son equipos completamente diferentes. Ya que yo estoy ahí en el programa de radio, nos volvemos amigos, me invita a su casa, hago su vision board con él, después me invita a la radio, pasan semanas, voy a la radio, me va súper bien, salgo de la radio y cuando estoy afuera esperando mi camioneta ya para irme, llega ese señor en su bicicleta y me saluda y me dice, Carlita, muchas felicidades, ya te escuché que estuviste ahorita en el radio con Jordi, muchas felicidades, no sé qué. Yo soy tal, productor de EXA. ¡Vámonos! Él no tuvo nada que ver, pero fue ese momento en donde estuvo la persona correcta y me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije lo que quería. Y creo que cuando nosotros tenemos claro lo que queremos, cosas más rápido de lo que queremos puede llegar. Porque era inicio de año y yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a casa de tal y tal y tal y tal, a hacer su vision board con su familia y con muchos y paso en ese mismo año. O sea, mi esposo me dice, ni los conoces, o sea, estás loca el día de hoy, ¿no? Pero llega, o sea, si tú tienes la claridad, las cosas llegan, pero es importante saberlo, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del equilibrio? Es decir, hay personas que a lo mejor dicen, por ejemplo, aquí estoy pensando en relaciones, quiero una chica que tenga X, que sea inteligente, que sea a lo mejor empresaria, me estoy inventando, ¿vale? Que haga esto, esto y esto y tal. Pero resulta que ese hombre a lo mejor no cumple esas características que esa chica suele buscar en un hombre, ¿no? A lo mejor busca una chica que esté fuerte, que sea fitness, que vaya al gimnasio, pero ese hombre a lo mejor no está gordo, ¿no? Imagínate. ¿Crees en el equilibrio de que a lo mejor para poder pedir algo realmente que está en otro nivel, tú tienes también que ponerte en ese nivel? Sí, porque si no las cosas no te van a llegar. O sea, imagínate que yo esté pidiendo que me inviten al programa de Jordi y yo no tengo habilidad para hablar en público. Claro. ¿No? O sea, creo que cuando quieres algo y aparte estás en el camino para conseguirlo, por ejemplo, me pasó por muchos años que yo decía, es que nadie me invita a dar una conferencia y qué mala onda y no me llega ningún correo y tal. Y en el momento en el que yo dije, Carla, ¿no tienes ninguna conferencia hecha? Dije, claro. Y entonces me puse y desarrollé mi conferencia, ya la tenía hecha, y ya la tenía ensayada, y ya tenía el vestuario que me iba a poner. Ya que eso estaba listo, fue que me empezaron a llegar las invitaciones para dar esa conferencia. Pero si no estás en el camino, entonces, porque es como si yo te dijera, quiero que me inviten a cantar el himno nacional ahorita en el Mundial. Oye, pero tú ni cantas. Pero es que yo quiero que me inviten. Pero es que ni te sabes el himno nacional. Pero es que yo quiero, es mi sueño. Probablemente si ya tengo varios discos o varios Grammys, probablemente sí me invitarían, pero si no, pues, ¿sabes? No estás en el camino, claro. Y entonces las oportunidades no llegan. Sí, no se dan. Sí, como decir, sí, quiero comprarme una moto BMW buenísima, sí, pero si no sabes andar ni en bicicleta, ¿para qué va a llegar la moto, no? Exacto. Oye, y quería hablar sobre las señales de repente que son muy específicas, que no sé si lo pidas a Dios o al universo, de decir, si tal cosa va a suceder, dame una señal, por ejemplo, una nube en forma de tal, o que me salude tal persona, o que me encuentre con alguien, o que me siga alguien en redes, no sé, cualquier cosa. ¿Te ha pasado? Sí, ahorita justamente estoy viviendo una que con este libro del cuerpo, yo le decía a mi esposo, es que no entiendo la importancia de cuidar a nuestro cuerpo. O sea, no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué.
la verdad es que es más padre vivir una vida en donde no estás cuidando de tu cuerpo. Te la pasas increíble, no hay consecuencias, de todas maneras nos vamos a morir. O sea, ¿qué importa? ¿No? Yo le decía, es mejor pasarte tiempo viendo Netflix que estar en el gimnasio. Es mejor comer todo el helado que quieras un día que estarte limitando. O sea, yo le decía, no entiendo. Y entonces yo dije, es que estoy escribiendo un libro sobre esto, pero no entiendo. O sea, y entonces yo le dije, universo, no, o sea, no entiendo porque esto es importante. Justo, yo creo que a la semana que yo pedí eso, yo tengo 3 perritos que son mis perrijos y uno de ellos empezó con un tema de salud muy fuerte. Y hoy entiendo perfecto por qué es importante cuidar a nuestro cuerpo. O sea, fue como, o sea, es que yo lo pedí, ¿no? O sea, yo dije que quería que me explicaran por qué es importante cuidar a nuestro cuerpo y por qué es importante comer bien y por qué es importante todo esto. Y lo pedí y ahora lo entiendo clarísimo y ojalá que todo salga bien, pero sí como que dices en qué momento una cirugía es tan urgente, en qué momento caminar ya no se puede caminar, en qué momento ya no ves a tu perrito corriendo. Y justo es como ese ejemplo que muchas personas lo viven ya después de una vida en donde no se cuidaron y no se eligieron, pero, pero sí tuve el ejemplo. Y como esos me pasan cosas bonitas también, ¿no? Pero me gusta también pedir para las dos partes porque creo que también es importante crecer y conocernos. Sí, ayer me pasó que fuimos a un evento por la noche y había un creador igual grabando sus videos. Dije, ay, me gustaría conocer a este creador, se ve que está padre lo que está haciendo, lleva unas pizzas, así, una dinámica. De repente nada más salimos del baño, nos encontramos y él fue el que me pidió a mí el Instagram. O sea, fue una cosa muy rara. Dije, mira cómo de repente, o sea, se logró manifestar, ¿no? Pero también existe el azar, ¿no? ¿O no crees en el azar? ¿En el azar? Sí, en la... ¿O en el destino? Sí, en el destino, de que de repente ocurren cosas y pues no le encuentran una razón lógica. ¿O crees que sí, que todo es manifestación? Ay, no lo sé. O sea, yo creo que las diosidencias, depende. ¿no? Claro, Ajá, coincidencia. Sí, es que hay tantas cosas. O sea, es que me han pasado tantas cosas. O sea, por ejemplo, en una ocasión que estábamos pasando por un momento familiar muy fuerte de una pérdida que tuvimos, ese día yo tenía clase y entonces moví la clase porque estábamos en el funeral y estábamos con muchas cosas. El día que yo muevo la clase, ese día yo le decía a Dios de que es que no entiendo, o sea, no entiendo esto que hiciste, no entiendo esto que está pasando, no entiendo tus planes, no entiendo nada. Doy mi clase, veo mi cuaderno escrito por mi letra, literal la respuesta que Dios tenía para mí. O sea, ¿cómo explicas eso? O sea, era un curso que yo había, pero yo doy cursos de 6 meses. ¿Te vas a acordar qué clase es cuál? Si son 2, 3 clases a la semana por 6 meses, claro que no te acuerdas. No. Pero ya hasta que no estás tú guiando la meditación y la ves escrita con tu mano y que tú le estás diciendo a la persona algo que Dios dice, pero también te lo estás diciendo a ti misma, es como qué posibilidad había de que aparte esa clase a mí me tocaba darla ese día que no lo di, porque ese día fuimos a un funeral. Pero entonces esa clase, o sea, y que aparte ese curso empezara justo en ese momento, o sea, hay tantas cosas que no puedes, no sé, hay tantas cosas que no puedes, o sea, no, saber. No se puede explicar. Sí. Oye, y hablando del dolor emocional, ¿cuál es tu pensamiento sobre esto? ¿En qué sentido? O sea, del dolor, ¿crees que el dolor que a lo mejor sentimos puede ser como un maestro? Como un motor en el cual inspirarnos para poder crecer? Sí. O sea, yo creo, más que nada, dolor emocional yo lo pongo mucho en la pantalla de como si fuera te deja una relación, a lo mejor quieres mucho a una persona y la dejan, ¿no? Y al final pues acaba la relación. Entonces hay personas, siempre hay el hombre o la mujer, depende uno de los dos, que siempre acaba en el pozo totalmente hundido, se siente que no puede seguir, con dolor, que se acuerda todos los días esa persona y tal. Yo creo que ese dolor siempre es como una inspiración donde realmente si canalizas bien esa energía puedes crecer de una forma como nunca antes habías crecido. Y creo que cuando te rompen el corazón es fundamental para obtener un crecimiento gigantesco. Sí, y no necesariamente por una relación de pareja, o sea, también puede ser por la relación que tuviste con tus papás, por una pérdida que tuviste, o sea, por ejemplo, yo personalmente muchos de los ejercicios que hago de tapping o de las cosas que he escrito en mis libros son por inspiración, por cosas que yo misma he vivido, ¿no? Entonces es como, Carla, ¿cómo es que tú estás guiando esto que yo siento? Y es como,
sé lo que se siente porque yo también lo viví, ¿no? Entonces, siento que de ahí viene el poder usar tu historia para entonces transformarla y entonces poder hacer un cambio en el mundo, ¿no? Y no quedarnos nada más como con las cosas malas que pasan, sino ver cómo eso puede ser de bendición para otras personas. Ujú. Oye, ¿y cómo mantener la energía espiritual alta en el caos que tenemos diario? Yo creo que es encontrando cosas que a ti te hacen sentido. O sea, por ejemplo, yo tengo diferentes rutinas dependiendo de lo que voy a hacer en el día. Pero, por ejemplo, hay veces que cierto tipo de música a mí me ayuda a mantenerme en calma. Cuando iba llegando a Ciudad de México y yo me sentía súper estresada y súper sucia cada que estaba en Ciudad de México, me sentía como toda, o sea, como rara. Y ya después te vas acostumbrando a esa energía y entonces puedes dominar más cosas y como que te vuelves como más pro en el caos, ¿no? Entonces siento que cuando tú misma te expones, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo estaba grabando podcast y en la cabina estaba el productor y muchas personas gritando y echando fiesta y comiendo pizza, ¿no? Y yo dije, está bien, o sea, no me voy a poner payasa porque sé que esto me va a forjar para si después tengo que grabar, como aquí, por ejemplo, que hay mucho ruido, Sí. entonces puedas sacar lo mejor de ti. Y es como ese punto medio en donde si eres un pollito y te quieres mucho y te quieres cuidar, pero también hasta qué punto sí te conviene exponerte y realmente hacer que las cosas funcionen, porque o sea, creo que todos podemos ser muy zen si meditamos, y si nos estiramos, y si nos ponemos aceites esenciales, y tenemos una rutina impecable, pero también creo que es importante poder encontrar otro tipo de herramientas que nos lleven a la resiliencia. Que yo creo que hacer este tipo de podcast también al aire libre, donde no puede mucha gente y gente que pasa, hay mucho ruido, también creo que el Sí. crecimiento personal, ¿eh? Por si algún Sí. día quieres hacer podcast más grande, a lo mejor delante de un público en un escenario, Claro. pues Sí. esto te aporta, te ayuda para luego, Claro. para intentar no desconcentrarte cuando estés en ese momento, ¿no? Oye, Sí. próximamente podcast al aire libre en el auditorio, bueno, en el Auditorio Nacional, ¿no? Como sea Con que clase Pamela libre, Yan, claro. con Valentina Luján, con Carla Barajas, estaría bueno, ¿no? Algo así. Para mí esa cosa me gustaría, ¿eh? Pues Y venga. también es debatir temas así súper interesantes que creo cada uno que dé su opinión y al final, pues, bueno, llegar a algo, o no, a lo mejor no sé si llegan a de acuerdo, pero bueno, es un tema interesante del cual Sí. hablar. Sí. Justamente, por ejemplo, a este tipo de cosas yo lo que le llamo son como pruebitas, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, Sí, sí. si tú quieres una camioneta, lo mejor es que vayas con tu amiga que tiene esa y la manejes y veas cómo se siente y que entonces te acerques sin que eso dañe tu situación actual, porque a lo mejor no la puedes pagar en este momento, pero te acercas para que veas cómo te sientes tú en ese tipo de situaciones. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me pasó es que yo desde niña dije, yo quiero ser escritora. Y la primera vez que yo dije, fíjate, estaba en mi baño, haciendo el baño, y dije, quiero empezar a escribir, estoy lista. Bajé al jardín, agarré mi computadora, la abrí y tenía un mail de una empresa que quería hacer un audiolibro conmigo. Wow. O sea, ¿cómo lo explicas, no? Pero el caso es que dije, claro, esto es una prueba, porque si al momento yo sacar un audiolibro me siento feliz y me encanta, esta experiencia entonces yo la puedo replicar a algo más grande. Pero si con esta prueba ya me doy cuenta que no me gusta y que no lo disfruté, entonces puedo elegir otro sueño y ya está, ¿no? Oye, ¿qué ritual diario recomiendas a alguien que a lo mejor se ahoga emocionalmente? ¿Tú tienes, por ejemplo, algún ritual que hagas todos los días cuando te levantas y que te ayuda a ti a esa energía, a ponerla a un nivel alto? Sí, estar con mis perritos y con mi esposo. O sea, Wow. creo que un abrazo y el buenos días y el deseo que te vaya muy bonito y deseo que tengas un día maravilloso, creo que lo estamos subestimando. O sea, más que te pongas a ponerte cuarzos en la frente y así, o sea, el poder tú mismo decirte a ti, deseo que hoy tengas un muy bonito día y deseo que hoy todo te salga muy bonito, creo que tiene un poder impresionante. Pero eso la he encontrado tú porque le has dado una razón. O sea, por ejemplo, cuando hay días, supongo que te llegó en plan un día, hostia, qué bonito abrazo, y te pones a reflexionar sobre eso y le das una explicación así lógica y eso, me encanta esto, y al final es como lo que te motiva cada día, ¿no? Sí. Pero, Sí. y las personas a lo mejor que no saben bien cuál es esa motivación o que se sienten ahogadas, ¿cómo pueden encontrar eso? ¿Dirías que tiene que empezar a valorar cosas de su día a día por las que pueden ser? Es Pues, que creo que útiles? podemos ir probando diferentes cosas. Yo, por ejemplo, Ajá. tengo playlist en donde
Cuando siento que necesito más energía o más pila, sé que si pongo eso me voy a sentir súper bien. Y luego, por ejemplo, yo también lo hago mucho con aromas. Entonces, tengo diferentes perfumes para diferentes cosas. Tengo uno para el podcast, otro para cosas de mi libro, otros para estar con mi familia, otro para cuando hago una carne asada en mi casa, otro para cuando voy a un evento de influencers, otro cuando voy a grabar en mi casa. O sea, tengo 1000 perfumes y entonces en el momento en el que yo me pongo ese perfume, es como entro en ese papel y me siento creativa o me siento teacher o me siento conferencista, y eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho porque yo soy mucho de olores. Pero si alguien es de sensaciones, pues puede tener cierto tipo de ropa que sea de esa manera, o que sus zapatos sean de cierta manera para que entonces entre como en ese papel. O sea, creo que, o las uñas o la funda del celular, o sea, creo que podemos ir cambiando dependiendo de lo que nosotros es importante. Sí, yo también soy como mucho de olores y sí, que el copal o que Sí. los aceites esenciales y como que te sientes bien contigo mismo, entonces empiezas tu día con un mood Pero el perfume diferente, no, porque el ¿no? perfumoso es siempre el mismo. No, el perfume es mi perfume el que me gusta, pero yo hablando como de lo que le pongo al difusor y todo. Sí, eso sí. Es que sí eso. cambia por completo. Sí, sí cambia. O sea, un ambiente. Por ejemplo, hoy en la mañana nos pusimos a ver ahí algunos videos y todo, como para entrar en el mood podcast, ¿no? Muy bien. Y mira, ya estamos en ese mood Sí. y casi llegando al Total. final, pero bueno, en la vida no todo es de color de rosa, ¿no? Todas son experiencias, de repente, todas son experiencias, ¿no? Sobre este tema, ¿cuál tú consideras que ha sido como, pues, el error quizás como guía espiritual que alguna vez has cometido, ¿no? El tropezón que de repente pasa. Mira, hasta efectos especiales nos Sí, pusieron. de suspenso, de misterio. El tropezón espiritual, Ujú. no sé, fíjate, o sea, ¿como en qué sentido? O sea, como... Pues que tú hayas dicho, no sé, a lo mejor un consejo que a lo mejor no era el mejor que pudiste haber dado, o que tú sabías que, no sé, que quizás no debías ir a algún lugar o hacer cierta cosa, lo hiciste y no resultó bien, ¿no? Ah, por ejemplo, me pasaba que cuando estaba como en la adolescencia, yo no, o sea, como que no creía tanto en este mundo Ujú. como tan energético. Entonces yo veía cosas y se me hacía muy fácil probarlas. Y me acuerdo en una ocasión que había un juego, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero ponían unos lápices. Sí, Y cruzados. ajá, y entonces a mí se me hizo muy fácil y lo hice. Y empecé a sentirme mal y traía fiebre, y mi papá me revisaba y no traía nada. Y en el momento en el que yo le dije, hice esto, me dijo, es que, ¿qué te pasa? Porque y ya me echó una regañada gigante, pero es como, a ver, entiendes que las cosas no son nada más así. Por ejemplo, me acuerdo que, o sea, algo que yo tengo así súper, súper claro es que, por ejemplo, cuando vas a un funeral, lo del funeral es del funeral y tú no te lo llevas a tu Así casa, es. ¿no? Que muchas veces queremos llevarnos este evento para toda la vida, y a mí, por ejemplo, me pasó que cuando falleció mi abuelo, yo me llevé unas flores, ¿no? O sea, a mí me dieron unas flores para aventárselas, y yo no me pude desprender y me las llevé a mi casa. Y todos los días tenía pesadillas espantosas en la madrugada, así de que me levantaba gritando horrible. Y le dije a mi papá, oye, me está pasando esto. O sea, y lo primero que me dijo es, ¿te trajiste algo del funeral? Y le dije, sí, unas Madre, flores, se me ha puesto de Sí. punta, no sé por qué. tíralas, y fue eso. Porque, a ver, no es que era mi abuelito queriéndome, o sea, sabe su energía, que no, o sea, estás en un lugar en donde ha pasado todo el sufrimiento que te puedes imaginar, tanto de los vivos, de los muertos, de llantos, de muchas cosas, son portales de demasiadas cosas, y tú lo que haces es, o sea, si bien pensamos que si tú agarras tu botella de agua y dices te amo, te amo, te amo, y eso te va a hacer bien, si tú tomas algo que estuvo en la misma vibración por años o por un día, 2 días, 3 días y te lo llevas a tu casa, o sea, obviamente va a Sí. tener un efecto en nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero también depende mucho del dolor que sientan, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, si, a ver, no me refiero a algo físico, pero cuando es la muerte de un familiar, es difícil que a lo mejor el pensamiento no te lleves a la casa y te persiga durante cierto tiempo, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, yo en mi particularidad no me gusta ver a las personas en el ataúd. Sí, no, yo a mí tampoco. A la abuela- ¿Habrá a la alguien que abuela- le guste eso realmente? Sí. O sea, No. ¿Sí? Sí, Bueno, que necesitan, o sea, que Pero es hay que- personas que para que puedan entender Asumir, que ya, ajá, que ya falleció, entender. tienen que ver a la persona. sí, así es. O sea, yo, por ejemplo, con la abuelita no la quise ver.
No, yo Es un tampoco. feo recuerdo. Sí, o sea, sí. Sí. Y eso no lo olvida de por vida. No. Y todo depende de que, cómo haya fallecido. Si Sí. es causas naturales, vale, pero hay gente que son por No, golpes en la cabeza. sí, estaba enferma y yo ya no la quise ver. Yo dije, Madre. a mí Sí. ni me acerquen ahí, ¿eh? Sí, sí, es Ya. un impacto. Y aparte siento que te cambia, o sea, como que, a ver, quien era ya no es. Así O es. sea, lo que la hizo, o sea, ya no está. Entonces, y aparte no se ve igual, o sea, es impresionante. Sí, sí, así es. Claro, y ver el color, ¿no? Que está más morada y todo. La Sí, piel, sí, todo, cambia, o sea, cambia completamente. Sí, le falta algo. Sí, o sea, como sí. que. Sí, pues, el aliento de vida, Sí. básicamente. Sí. Oye, no sé si quieras Sí, no, sobre comentar todo, algo más. estamos cerca del final, pero Cerca tengo una del final. pregunta todavía. Venga, hay que A ver, aprovechar. me gustaría saber qué consejo le podrías dar a alguien que a lo mejor siente que el universo no le escucha y que por mucho que quiere manifestar algo, no le sale bien. Y dice, no, pero si yo lo hago todo perfecto, ¿por qué realmente las cosas no me suceden? Es como al principio tienes una parecida, pero siempre hay gente que cree que el universo no le escucha. ¿Crees que es por falta de iniciativa? ¿Crees que tiene algo realmente que no está haciendo bien? Yo creo que a veces, a ver, venimos de una generación en donde Eso también. queremos que las cosas sean rápido. Sí, Y se nos olvida que las cosas tienen un proceso y que, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó que la primera vez que yo estuve con Marco Antonio Regil, o sea, no que yo estuve con él, sino que invitaron a una amiga y entonces yo fui y lo vi para ver si ya era algo que yo quería y yo empezarme como a involucrar y preparar y todo esto. Verlo en acción es un espectáculo. Trae el Chicharito y está coordinando a los de la cabina y al mismo tiempo trae un iPad y al mismo tiempo trae hojas y al mismo tiempo está hablando con el invitado, pero al mismo tiempo está pensando y está viendo cuando ya va a hacer corte. Es un espectáculo verlo. Y yo dije, es que es una inspiración saber que después de años, décadas de dedicación, puedes llegar a eso. sí. Y es paciencia. Y sabes que si te quedas el mismo tiempo, probablemente vas a llegar a eso o más. Pero queremos o comparamos nuestro modo de vida que tenemos 4 años, o 5 años, o 10 años haciendo esto, versus él que desde la adolescencia está adentro de una cabina de radio, Sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. sí como acordarnos que a veces o sea, creemos que la vida ya nos dijo que no, cuando a lo mejor es muy pronto para Sí. saberlo. Paciencia, ¿no? Más Así que nada. es. Paciencia. Sí, y como dicen por ahí, para hacerte especialista en algo, tienes que tener por lo menos 10,000 horas de vuelo, ¿no? Sí, Entonces, al menos. Entonces, imagínate, ¿no? Tienes que ser constante y paciente. Bueno, o 10 años, ¿no? Como dijo antes de... Exacto. Si es un experto, bueno, Sí. pero lo dejamos en 2. Sí. Sí, que por ejemplo, fue algo que yo platicaba el otro día. Algo que yo me he dicho constantemente es que la verdad es que yo no vengo de una familia de famosos, ni de escritores, ni de gente del medio, ni de la farándula, ni de nadie, ¿no? Entonces, a todo donde yo he llegado es porque le hemos buscado la manera, ¿no? Y yo por muchos años me estaba comparando con creadoras o con creadores que yo creía que genuinamente habían llegado ahí solos. Y que de repente te das cuenta que su papá, su mamá es la presidenta municipal de no sé dónde, o fue gobernador de no sé dónde, o fue productora de la tele durante toda la vida, y dices, claro, o sea, es que así como tú creciste con tu mamá en cosas de manifestación, ellos crecieron en cosas de productora de televisión, ¿no? Entonces ahí es cuando yo también digo, a ver, no te compares conmigo que a lo mejor a mis 20 y tantos años escribí un libro de manifestación, porque yo llevo tomando cursos de manifestación desde los 8 años y crecí haciendo vision boards y recogiendo tijeras del piso cada fin de semana porque tenían cursos mis papás. O sea, nunca estamos en la misma página nadie, y creo que es cruel castigarnos de esa manera con ese tipo de comparativas, ¿no? Así es. Pues bueno, estamos así ya llegando al final del podcast, pero antes cuéntanos, bueno, lo hablábamos fuera del aire, pero ¿qué es lo que se viene para Carla Barajas? ¿Estás escribiendo un libro? Estoy escribiendo un libro, estamos preparando una gira de conferencias. Okay. Estoy súper emocionada, ya vamos a tener la primera fecha en Ciudad de México y esperemos hacer una para fuera de México también. Viene un nuevo libro que sale en verano de 2026. Todavía no tenemos nombre, pero va a estar muy bonito, va a estar muy padre. Sí. Y pues vienen más cursos, viene la nueva temporada del podcast, Espiritualidad sin tanto rollo.
¿Y qué más viene? Y ya, con eso tenemos un buen rato. Con eso hay... Y vas a estar cerca de España dentro de poco, ¿eh? Exacto. En ajá, España y mañana. cerca de ahí. Sí. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, también, es que yo también quiero dar clases por allá y dar conferencias y bueno, o sea, yo quiero que me inviten a la Feria de Madrid, de Barcelona, a la Feria del Libro de, no sé cuál de los dos es. Sí, no Madrid sé o Barcelona. dónde es más grande los dos, pero sí hay una feria muy grande. Sí, yo quiero que me inviten. Manifestamos próximamente. Manifestemos. Sí, totalmente. Sí. Ahí con Penguin, ¿no? Puedes Con entrar. Penguin. Vale. Ahí podemos hablar algún contacto. Exacto. Ya ves, ya se manifestó. O Ya sea, se hay que manifestó. decirlo y se manifiesta. Exacto. Oye, pues así como manifestamos, ¿no? Este encuentro que no se hizo en la Ciudad de México, pero se hizo aquí en Aguascalientes, Se cosas logró. de la vida, se logró. Sí. Pues muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, qué bonita entrevista. Muchas gracias. Sí, Ay, un placer, gracias. un gustazo, ¿eh? Ya Muchas. llevamos un tiempo detrás tuya, que nos íbamos Sí. a un evento también, Pero más ahí ve- en el Sí. sur. Se manifestó y se Eso logró. Se Sí, consiguió. no, qué padre. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, por aquí abajo están apareciendo tus redes sociales, que vayan y busquen, por supuesto, tus 2 libros, que son... Manifestación sin tanto rollo. Bueno, aquí Y lo tenemos, de hecho, ¿no? aquí, Mereces mira. más de lo que enseñarlos. crees. Aquí Y está también el otro, uno que ahí lo tienen. y en el cámara. otro lo tiene Carla. Ahí Por está. acá está. ¿Eh? Los dos súper buenos, los dos súper recomendados, los dos muy fáciles de digerir. Sí. ¿Cuál recomiendas tú para que la gente empiece? ¿Cuál dirías tú que debería empezar? Mereces más de lo que crees. Ese. Y después manifestación sin tanto rollo. Ujú. Súper. Sí. Pues muchísimas gracias, Carla. Muchas Nuevamente, gracias. invitamos a todos a que se suscriban a este canal, que también se suscriban para que escuchen tu podcast, tus redes. Pues un agradecimiento a Global Changer Summit por la invitación. Total. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Nos vemos en el Gracias. próximo. Y un aplauso a ¿no? Carla, por favor. ¡Bravo!